Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy. El 1 de mayo no es el día del trabajo, es el día de la clase trabajadora a nivel internacional, donde todos los trabajadores nos reconocemos como parte de nuestra clase independientemente del color de piel, del idioma, de la religión y del país donde vivamos. Ya Carlos Marx en el manifiesto del Partido Comunista ponía la bandera de los trabajadores que debe ser proletarios de todo el mundo unidos. Es decir, el capital no tiene fronteras, los dueños del gran capital imponen su sistema a nivel internacional y nosotros como trabajadores también debemos unirnos independientemente de las propias fronteras. Y esta es la historia de la clase trabajadora en los propios Estados Unidos. Esta es la historia de algunos trabajadores que comenzaron a organizarse por sus propios derechos. Es la historia por la jornada laboral de las 8 horas y es la historia que muchas veces e incluso la propia clase dominante trata de acallar, eh, eh, incluso ahora mismo. La lucha por las 8 horas no fue una las 8 horas, la jornada laboral de las 8 horas no fue una concesión de la clase dominante, es producto de la lucha revolucionaria de la propia clase trabajadora en los propios Estados Unidos y en particular en Chicago adquirió una profundización bastante importante. Es la historia de nuestra clase, es la historia de trabajadores estadounidenses, de habla inglesa, de habla alemana, eh, trabajadores polacos, trabajadores alemanes que independientemente de su origen se organizaron y dieron la lucha por esta reivindicación histórica. La victoria de los estados del norte durante la Guerra Civil Estadounidense en 1840, que la mayor parte de sus representantes eran enemigos de la esclavitud, partidarios de la abolición de la esclavitud, con intereses en la industria, provocó la unificación del país en los Estados Unidos y posibilitó el desarrollo de las bases económicas del capitalismo. En 1840, Estados Unidos era la quinta potencia industrial en el mundo. Para 1850 ya era la cuarta. 20 años después, en 1860, era la segunda potencia industrial. Y para 1894 ya era la primera potencia, desbancando a Inglaterra a nivel internacional. Como un dato importante a saber, en 1895 Estados Unidos producía 7 veces más que en 1860. De 1850 a 1860 se triplicó el kilometraje de los ferrocarriles en este país. Este desarrollo industrial en los Estados Unidos tuvo ciertas consecuencias. Se fortaleció la clase obrera y a su vez dio origen a los primeros movimientos obreros por sus reivindicaciones inmediatas, por aumento salarial, por rebajar la jornada laboral que en ese entonces superaba las 10, 12, 15, 16 horas. Eh, y ya para 1873 a 1876 vivimos grandes huelgas en Nueva Inglaterra, en Pensilvania, en Illinois, en Indiana, en Missouri, en Maryland, en Ohio, en Nueva York. Para 1877 tuvimos las grandes huelgas en el sector ferrocarrilero. Es decir, el auge industrial que tuvo durante esos años en los Estados Unidos provocó los primeros movimientos obreros en ese país, el nacimiento también de las primeras organizaciones obreras reivindicativas, pero también el nacimiento del movimiento político de la clase trabajadora. Para 1869 se funda la organización denominada los Caballeros del Trabajo, que 20 años después superaba casi los 800,000 miembros. Nació como una especie de organización mutualista. Era una organización hasta cierto punto secreta en sus orígenes,
pugnaba principalmente en los primeros años por la creación de cooperativas, pero cuando el movimiento obrero entró en la escena, se vieron obligados sus dirigentes a apoyar las huelgas e impulsarlas. Al no haber muchas agrupaciones, la mayor parte de los trabajadores utilizaron las herramientas que encontraban en aquel entonces, y la organización de los caballeros del trabajo fue una de estas, transformándola completamente, incluso en contra de algunas decisiones de los propios dirigentes que pretendían mantenerla como una organización netamente mutualista y cooperativista, a tal grado que se reivindicó la jornada laboral de las 8 horas y se levantó la bandera de la prohibición del trabajo infantil. Para 1886 se consolida la Federación de Sindicatos Organizados en Estados Unidos. 5 años antes daría el nacimiento a la Federación Norteamericana del Trabajo, cuyo primer y segundo congreso exigió la jornada laboral de las 8 horas, eh, eh, pero sus dirigentes tenían también una visión gremialista y reformista de la lucha de las propias clases trabajadoras. De hecho, la Federación Norteamericana del Trabajo pugnaba por una conciliación entre el propio capital y trabajo, pero aún así levantaron la bandera de la jornada laboral de las 8 horas. Dentro de los manifiestos de sus primeros congresos, eh, dijeron que como representantes de los trabajadores organizados, declaramos que la jornada de las 8 horas permitirá dar más trabajo por salarios aumentados. Esta ley aligerará el problema social dando trabajo a los desocupados y hará necesario el empleo cada vez mayor de máquinas para economizar la fuerza de trabajo. Disminuirá la pobreza y aumentará el bienestar de los asalariados. En general, esto fue lo que sucedió en el terreno sindical y reivindicativo previo a 1886, que es cuando se dan los acontecimientos y las grandes huelgas por las jornadas laborales por la jornada laboral de 8 horas, cuyos acontecimientos se profundizarán particularmente en Chicago. Sin embargo, las sublevaciones obreras de esa época no solamente era por la jornada laboral, se pugnaba por la prohibición del trabajo infantil, se pugnaba también por los derechos de la mujer trabajadora, se pugnaba por una mejor adquisición del propio salario, y a pesar de la actitud de los dirigentes de algunas agrupaciones obreras, que reflejaba el estado inicial del movimiento obrero, con cierta confusión ideológica, se dieron grandes luchas antes de las jornadas de 1886 por las propias reivindicaciones. Aparte de estas grandes centrales de trabajadores, en 1869 se funda la Liga por las 8 horas en Nueva York, donde se proclamó la guerra de clases a los capitalistas. En 1871, 2 años después, se realiza una gran manifestación pública en Nueva York donde participan 20,000 trabajadores, poniendo por delante la demanda de la reducción de la jornada laboral hacia 8 horas. En 1872 los obreros de la industria del mueble lanzan una serie de movilizaciones por esta reivindicación, y en 1873 la crisis económica y el desempleo, la crisis económica provoca que haya un sector importante de la clase trabajadora que esté en el desempleo. La burguesía, los dueños del capital, como siempre, deciden recargar la crisis económica sobre las espaldas de la clase trabajadora, y los trabajadores con trabajo y desempleados convocan una manifestación de trabajadores sin empleo en Nueva York en ese año, y se exige alimentos, empleos, una prórroga legal para el pago de la renta y de los propios alquileres. Se vuelve a reivindicar la propia jornada laboral de las 8 horas. La prensa burguesa tildó a la manifestación de mitin de ociosos y ladrones. Algunos periodistas incluso recomendaron preparar comida envenenada si es que los trabajadores quieren comer a costa del gobierno, y diversas editoriales de los periódicos al servicio del gran capital
tildaron al movimiento de los desempleados de esa época como una peste de los miserables. La exigencia de la jornada laboral de las 8 horas se profundizaba. Incluso los dirigentes de los Caballeros del Trabajo en 1874, tan reacios a participar en huelgas y en manifestaciones, en su programa de ese año declaraban que se esforzarían por esa demanda, incluso recomendaban a sus agremiados negarse a trabajar jornadas más largas, incluso pretendían imponer la jornada laboral de 8 horas a través de la propia huelga general. En ese año, en 1874, se da la mayor confrontación que hay entre la clase trabajadora y los dueños del capital en Estados Unidos hasta ese momento. Se convoca una huelga ferrocarrilera. Con el pretexto de las crisis, los patrones reducieron el salario entre un 10 y 25%, por lo que la huelga estalla en Pittsburgh y se extiende a 17 estados. Los huelguistas incorporan a sus demandas la jornada laboral de las 8 horas y fue el movimiento más grande hasta la propia, en la propia época. El movimiento fue duramente reprimido por medio de grupos de matones y milicias privadas contratadas por la propia patronal. Ese es el escenario previo a 1886. Ese año y esa movilización no nació, no nació de manera automática, no es un producto solamente de ese año, sino como es la culminación de la lucha de la propia clase trabajadora en años previos, que había levantado una serie de reivindicaciones a favor de la propia clase trabajadora. Como Marx lo explica en el Manifiesto Comunista, el desarrollo industrial previo a 1886 provocó la agudización de la lucha de clases. En el Manifiesto Comunista Marx nos explica, pero la industria en su desarrollo no solo acrecienta el número de proletarios, sino que los concentra en masas considerables. Su fuerza aumenta y adquieren mayor conciencia de la misma. Los intereses y las condiciones de existencia de los proletarios se igualan cada vez más a medida de que las máquinas va borrando las diferencias entre el trabajo y reduce el salario, casi en todas partes a un nivel igualmente bajo. Los obreros empiezan a formar coaliciones contra los burgueses y actúan en común por la defensa de sus salarios. Llegan hasta formar asociaciones permanentes para asegurarse los medios necesarios en previsión de estos choques eventuales. Aquí y allá la lucha estalla en sublevación. Creo que lo explica bastante bien y nos puede dar un panorama general, no solamente de la lucha, de los orígenes de la lucha obrera en Estados Unidos, sino de cualquier lucha en cualquier país por parte de la clase trabajadora. En esa época la jornada laboral iban de 10 a 15 horas, incluyendo domingos y días festivos. El Estado respondía con leyes draconianas, con la prohibición de huelgas, con multas de $100 o 6 meses de prisión a quien promoviera huelgas o manifestaciones obreras, y además se confeccionaban listas negras de personajes que pretendían organizar a la propia clase trabajadora. A la par que la clase obrera fortalecía su movimiento en el terreno sindical, la burguesía también fortalecía su propia organización. En 1872 fundan las asociaciones de empresarios, la cual creó un fondo monetario para combatir la lucha por la demanda de la jornada laboral de las 8 horas. En 1885, con la participación activa del Partido Demócrata y el Partido Republicano, los patrones crearon el Comité de Seguridad Pública para luchar abiertamente contra los propios obreros. Es decir, a la par que se iba agudizando la lucha sindical por las reivindicaciones salariales y por la jornada laboral de las 8 horas, también la propia clase dominante iba tomando medidas para impedir la organización de la propia clase trabajadora. Pero paralelamente a la lucha sindical de los trabajadores de la época, se fue desarrollando un movimiento político independiente de la clase obrera. No solamente los acontecimientos que le dieron origen al 1 de mayo tiene que ver
con un movimiento sindical puro, sino que también tiene tras de sí los primeros intentos de la organización política de la clase obrera en los Estados Unidos. Para 1876 se funda el Partido Socialista Obrero de América. Si bien tenía algunas tendencias que también pretendían conciliar los intereses de la clase trabajadora con la propia patronal, algunos sectores y algunos dirigentes de la clase del partido tenían posiciones cercanas a Ferdinand Lassalle, del que Marx criticó duramente su tendencia a recibir ayuda estatal por promover la organización obrera. Marx decía sobre esas tendencias: las ayudas del gobierno para las sociedades cooperativas no sirven como medida económica y al mismo tiempo se utilizan para que con su tutela el Estado corrompa a parte de la clase trabajadora y destruya el movimiento. Si bien Marx no rechazaba la lucha sindical o por reivindicaciones inmediatas, las cuales las consideraba muy importantes, en esa misma crítica a los seguidores de Lassalle comenta: la actividad reivindicativa de los sindicatos de oficio no solamente es legítima, es necesaria. No se puede prescindir de esta lucha mientras dure el actual sistema de producción. Por el contrario, debe ser generalizada con la formación de sindicatos en todos los países. Por otro lado, los sindicalistas, muchas veces sin saberlo, están creando centros para la organización de la clase trabajadora. Sí se requieren sindicatos para la lucha entre el capital y el propio trabajo. Sin embargo, los sindicatos en algunas ocasiones están demasiado inclinados exclusivamente a las luchas locales e inmediatas con el capital, y aún no han entendido completamente el poder que tienen para actuar contra el sistema de esclavitud salarial. Por lo tanto, se mantienen alejadas de los movimientos sociales y políticos generales. A lo interno del movimiento obrero de la clase de Estados Unidos, diversas tendencias se manifestaban en aquel entonces. Algunos dirigentes de los Caballeros del Trabajo o de la Federación Norteamericana del propio Trabajo muchas veces pretendían llevar la lucha solamente en el terreno puramente reivindicativo y sindical, olvidándose de la lucha política de la propia clase trabajadora, incluso ya cuando la clase dominante estadounidense había declarado una lucha política por medio de sus confederaciones patronales y por medio de sus partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, en contra de la propia clase trabajadora. Esa división de tendencias también se expresó en el propio movimiento obrero estadounidense, pero también existió un ala consecuente, revolucionaria y que instintivamente expresaba el deseo de la clase trabajadora por luchar no solamente por mejoras salariales, sino contra el propio sistema capitalista. El grupo más consciente del Partido Socialista Obrero Norteamericano se encontraba en Chicago, con Albert Parsons, August Spice, Michael Schwab, Samuel Fielden, que ellos, a partir de esa concepción un poco gremialista del propio partido gradualista en el terreno de la lucha de clases, se separaron y optaron por una lucha más abierta contra los dueños del gran capital. Incluso para 1878 y 79, este grupo en Chicago promueve diputados y Albert Parsons, fue electo al Consejo Municipal de Chicago. Sin embargo, la presión de la propia clase dominante y de la propia burguesía obligó a anular esa propia elección. Y 2 años después de la elección, en 1880, fundan, junto con otras tendencias dentro de Chicago, el llamado Partido Revolucionario, cuya ideología tenía una mezcolanza bastante peculiar de ideas del sindicalismo revolucionario, del anarcosindicalismo, incluso tomaban prestadas algunas ideas de Carlos Marx en aquella época, lo que refleja que una parte de la clase trabajadora estaba presionando por buscar una alternativa revolucionaria entre la propia explotación capitalista. Esta tendencia fue de las tendencias más avanzadas durante la época. Se manifestaron por la imperiosa necesidad de trabajar en los sindicatos y por métodos revolucionarios para derribar al propio capitalismo. Incluso Spice
durante uno de sus congresos, aunque no se definía él completamente como marxista, manifestó nuestro programa, el programa del Partido Revolucionario, ese es el programa del Manifiesto Comunista. Este realizado por Marx y por Engels algunas décadas antes. El grupo de Pearson y de Spice llegó a tener en Chicago cerca de 5,000 miembros, y el trabajo político sindical de esta agrupación llevó a ponerse al frente de las movilizaciones por la jornada laboral de las 8 horas en Chicago en 1886. Ese es el contexto general, tanto en el terreno político y sindical, que va encubriendo, que va arropando la jornada por las 8 horas en 1886, la cual diversas confederaciones sindicales en todos los Estados Unidos llegan a un acuerdo de convocar una huelga general para exigir la reducción de la jornada laboral eh, a 8 horas. En marzo se profundiza la lucha en todos los Estados Unidos, que llevó a una huelga general donde participan cerca de 320,000 obreros, cualificados y no cualificados, organizados y no organizados, obreros con orígenes ingleses, alemanes, suecos, polacos, italianos, rusos, obreros blancos, negros, orientales. Es decir, el propio movimiento de la clase trabajadora no reconocía ningún tipo de división en el aspecto racial, en el aspecto de idioma, en el aspecto de nacionalidad, en el aspecto de si los trabajadores eran trabajadores cualificados o eran trabajadores de recién ingreso a las propias labores, si los trabajadores profesaban o no profesaban una propia religión. Y el movimiento fue tan amplio que obligó a una parte de la patronal en diversas partes del país a implantar la jornada laboral de las 8 horas. Es mentira que esta reivindicación histórica de la propia clase obrera haya sido producto de una concesión de la propia clase dominante. No, al contrario, la jornada laboral se obtuvo con base a la lucha de la propia clase trabajadora. La clase dominante respondió de una forma sumamente violenta a las primeras manifestaciones de la propia clase trabajadora. Previamente a la gran huelga general de marzo de 1886, en febrero de ese año, en la Street Railway Company de Minnesota en los trabajadores de los conductores de Nueva York consiguieron la reducción laboral. El 12 de abril, la Central Obrera de Nueva York realiza un llamado a la movilización unitaria para el 1 de mayo bajo la consigna de las 8 horas. Es decir, durante el mes de febrero, marzo y abril se fueron generando las condiciones para un llamado al 1 de mayo para que todos los trabajadores a nivel nacional en Estados Unidos salieran a la huelga, salieran a manifestarse eh, eh, a favor de la consigna de las 8 horas. Pearson, Spies y Fielden, que son parte de este grupo que ya habíamos hablado de Chicago, que rompieron con el propio Partido Socialista Obrero Norteamericano y que fundaron el Partido Revolucionario y que tenían una influencia bastante importante en algunos sindicatos en esta región del país, recorrieron los estados de Medio Oriente explicando la necesidad de que la clase trabajadora saliera el 1 de mayo de ese año a manifestarse. Instruyeron a los obreros del rastro de Chicago a fundar un sindicato. Ahí las condiciones laborales eran extremas, se elaboraban cerca de 16 horas al día. Y como en un primer ensayo, el 15 de marzo, miles de trabajadoras se manifiestan contra el trabajo infantil y por la jornada laboral de 8 horas. El 10 de abril, 15,000 trabajadores se manifiestan en solidaridad con la huelga de los estibadores que ya habían reivindicado esta demanda. Y a finales de abril de 1886, la mayoría de la clase obrera ya había asumido como suya la consigna de la lucha por la jornada de las 8 horas, pero entre otras demandas, además de esta, se encontraba la subida de los salarios
el reconocimiento de las organizaciones sindicales que en muchas regiones estaban prohibidas y también la lucha de los derechos de la mujer de la clase trabajadora. 150,000 obreros, de 150,000 obreros a 200,000, por medio de la acción de masas ya habían conseguido la implantación de la jornada laboral, pero cerca de otros 200,000 trabajadores en diversos estados aún no la habían conseguido. Eh, las huelgas estallan previo al primero de mayo, y particularmente la lucha se hace muy cruenta en Chicago, donde la patronal era sumamente violenta, y donde encontrábamos a los patrones más reaccionarios a nivel nacional, donde se habían organizado previamente para combatir las organizaciones obreras. Y las huelgas en Chicago, que es donde se condensa los acontecimientos del 1 de mayo, estallan a finales de abril. La patronal en la fábrica McCormick declara el cierre total de la propia empresa. Los trabajadores arrecian la lucha ante el cierre y ante los propios despidos. El 1 de mayo en Chicago, 30,000 obreros van a la huelga en las principales industrias de la región y acuden a un meeting convocado por Pearson, Spicefielden y Schwab. 25, hablan frente a 25,000 obreros y hacen un balance de la propia lucha. Hablan incluso de la lucha de la empresa en McCormick, donde esquiroles y grupos paramilitares habían agredido a los propios trabajadores, y los dirigentes que pasan a la historia como los mártires de Chicago hacen un llamado a profundizar la lucha e imponer por medio de la acción directa y de las masas la jornada laboral de las 8 horas. El 3 de mayo nuevamente se realiza un meeting frente a la fábrica de McCormick. Esquiroles y la policía atacan a la propia manifestación. Obreros son asesinados, y esos son como los escenarios previos al 4 de mayo dentro de la región en Chicago. El día siguiente, el 4 de mayo, 30,000 obreros estaban afectados por el cierre de las empresas y el lockout aplicado por la propia patronal. Se hace un llamado a concentrarse en la principal plaza donde se reunía la clase trabajadora en Chicago. Miles de trabajadores se reúnen en la tarde del 4 de mayo. Nuevamente se hace un llamado a continuar la propia lucha a pesar de la represión, a pesar del cierre de empresas bueno, del propio lockout aplicado por la propia patronal. La resistencia de la clase obrera continúa en Chicago. En la tarde de ese día comienza a llover. Existe una provocación dentro del meeting. Estalla extrañamente una bomba dentro del propio meeting, que posteriormente la patronal y el propio Estado se los adjudicaría a los dirigentes de la clase trabajadora. No está claro a ciencia cierta de dónde surgió la propia bomba. La policía empieza a disparar, asesinan a los trabajadores presentes en la plaza pública, detienen a los principales organizadores de las jornadas huelguísticas del 1 de mayo en Chicago, y los llevan a un juicio que durante ese año, a mediados de año, se realiza. La mayor parte de los dirigentes obreros, de los dirigentes de las jornadas obreras en Chicago, se mantienen firmes incluso en el propio juicio. Algunos de ellos son condenados a la horca, otros son condenados a cadena perpetua, otros son condenados a trabajos forzados, pero aún así se mantienen firmes dentro de su juicio. August Spice, el principal dirigente de las jornadas de Chicago de 1886, cuando lo llaman a declarar, dice: este veredicto lanzado contra nosotros es el anatema de las clases ricas sobre sus expoliadas víctimas. El inmenso ejército de asalariados, Pero si creen que ahorcándonos pueden contener el movimiento obrero, ese movimiento constante en que se agitan millones de hombres que viven en la miseria, los esclavos del salario,
Si esperan ustedes salvación y lo creen, ahórquenos. El otro de los dirigentes más claros, Abu Spice, incluso declaró: en este tribunal hablo a nombre de una clase contra otra clase social. Hizo incluso un llamado a continuar la lucha de la propia clase trabajadora, no solamente mediante medidas reivindicativas y sindicales, sino mediante la propia lucha revolucionaria. Eh, Estos fueron los acontecimientos que le dieron origen al 1 de mayo. Estos son los acontecimientos por los que a nivel general se impone la jornada laboral de las 8 horas. El día de hoy recordamos a August Spice, a Mike Schaub, a Oscar Nive, Adolf Fischer, Louis Link, George Engel, Samuel Fielden y Albert Pearsons, que son y fueron los dirigentes de las jornadas revolucionarias en Chicago en 1886, y que debido a su trabajo de organización de la propia clase trabajadora fueron condenados a la horca, a la cárcel o a trabajos forzados. Estos dirigentes se ganaron el odio de la mayor parte de los periódicos burgueses y de la burguesía, no solamente en Chicago, sino a nivel internacional. El New York Times y los principales periódicos burgueses de la época publicaron editoriales en contra de las propias, manifestaciones. ¿Por qué recordarlo? Fundamentalmente porque fue una lucha de las más importantes de la clase trabajadora en los propios Estados Unidos, y porque se consiguió una de las demandas históricas de la propia clase trabajadora a nivel internacional. No solamente en los Estados Unidos se había reivindicado la jornada laboral de los 8 horas, sino a nivel general se hace ese llamado. Algunos días antes del 4 de mayo, incluso Adolf Fischer, en el periódico que se distribuía entre los trabajadores de Chicago, comenta: trabajadores, la guerra de clases ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormick, se fusiló a los obreros. Su sangre pide venganza. ¿Quién podrá dudar, ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. Al terror blanco respondamos con el terror rojo. Es preferible la muerte que la miseria. Se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad la que nos hace gritar. Ayer las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que los palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costoso y se bebía a salud de los bandidos del orden. Secad vuestras lágrimas, los que sufrid. Tened coraje, esclavos, levantaos. Ese era el ímpetu que animaba a los dirigentes de la revuelta en Chicago a continuar la propia lucha. No solamente era una lucha por reivindicaciones inmediatas, o no solamente era una lucha sindical, era una auténtica guerra de clases entre la clase proletaria en Chicago y la propia patronal. No solamente era la demanda por la jornada de las 8 horas, sino era la demanda por la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, donde no existieran patrones ni explotadores. De la misma forma, la prensa, en contraparte, la prensa burguesa reaccionó de una forma totalmente inusual, tachando de bandidos y tachando de delincuentes a los dirigentes de la propia clase trabajadora. Como ya lo mencionaba, el New York Times decía: las huelgas para obligar al cumplimiento de las 8 horas pueden hacer mucho para paralizar nuestra industria, disminuir el comercio y frenar la naciente prosperidad de nuestra nación, pero no lograrán su objetivo. El Telegraph en Filadelfia decía: el elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco de remate. Piensa precisamente en estos momentos iniciar una huelga por el logro del sistema de 8 horas. El Indianapolis Journal afirmaba:
Los desfiles callejeros, las banderas rojas, las fogosas arengas de truanes y demagogos que viven de los impuestos de hombres honestos pero engañados, las huelgas y amenazas de violencia señalan la iniciación del propio movimiento. Es decir, por una parte tú tenías a los dirigentes de las jornadas de Chicago animando a la clase trabajadora a luchar por sus derechos y por una mejor sociedad, y por otra parte también tenías a la clase burguesa, a sus ideólogos, a sus periodistas aglutinándose en contra del propio movimiento. Dentro de los propios juicios se reflejó también ese odio de la clase dominante hacia los dirigentes de la propia clase trabajadora. Eso es lo que recordamos el día de hoy, compañeros. Y pero estos acontecimientos no solamente es un asunto histórico. La crisis económica que estamos iniciando en la propia actualidad obligará también a la clase dominante a tratar de recargar la crisis sobre las espaldas de la clase trabajadora. Las jornadas de 1886 en los Estados Unidos y en los propios Chicago nos anima a continuar con este veredicto. En general, pues esa es la referencia histórica del propio 1 de mayo. Trataremos de leer algunos comentarios. Catherine Raya nos dice, es preferible morir que vivir en la miseria. Es preferible morir luchando que vivir en la miseria. Esa es una gran lección de los mártires de Chicago y de las jornadas eh, eh, en el propio Chicago. Dice, unidos vamos a vencer a los burgueses. Evidentemente, la unidad de la propia clase trabajadora, lo dice Sergio Martínez, nos dará la propia lucha. Las jornadas de 1886 en Estados Unidos no generó divisiones entre los obreros, no distinguía obreros católicos, protestantes o sin religión. Obreros ingleses, polacos, alemanes, irlandeses se levantaron como un solo hombre, como una sola mujer en defensa de sus derechos. No distinguía creencias, sexo, religión o color de piel. Esa es la unidad que necesitamos de la clase trabajadora para vencer. Otros compañeros mandan también eh, saludos. Y bueno, Che Miguel dice excelente referencia histórica. Y podemos concluir la charla del día de hoy con la siguiente reflexión. Independientemente de las ideas que profesaban los que posteriormente pasaban a la historia como los mártires de Chicago, que reflejaban instintivamente la búsqueda de una alternativa revolucionaria de la propia clase trabajadora, nadie niega que eran auténticos revolucionarios, honestos, entregados a la causa de la propia clase trabajadora, que estaban buscando incluso alternativas revolucionarias, coqueteando con el anarcosindicalismo, con algunos aspectos del anarquismo, pero como ya lo mencionamos, incluso en la fundación del Partido Revolucionario en 1886, algunos de los dirigentes que se pusieron al frente de las manifestaciones en Chicago también buscaban como referencia algunos textos de Marx. Eran auténticos luchadores de la propia clase trabajadora, y incluso los comunistas, los marxistas, debemos reivindicar a los propios mártires de Chicago y reivindicar su legado histórico. May Mairen nos dice que viva el terror rojo internacional. Sí, que viva la lucha de la clase trabajadora a nivel internacional, por una simple y sencilla razón. Durante décadas, durante años, la burguesía ha aplicado una política de terror sobre la propia clase trabajadora, no solamente de represión abierta contra sus propias luchas. El ejemplo claro es eh, eh, los mártires de Chicago,
¿no? Que los llevaron incluso a la propia horca. Pero lo que no perdona la propia burguesía es la organización de la clase trabajadora y responder de manera contundente a esta situación. Alma Alvarado dice: los trabajadores no tienen nada que perder, salvo sus propias cadenas. Es una frase de Marx y tiene toda la razón. En esta lucha histórica, lo único que tenemos que perder es las cadenas que nos ata a ese propio sistema. El compañero Caleb nos dice: excelente información, saludos desde la trinchera en Ecatepec. Y Mauro Javier dice: lo que deben hacer es apoyar al presidente para que les cobre a las empresas, para que paguen, y los que deben impuestos. Y créanme que eso ayudará a muchos mexicanos, pero si nos ponemos en contra nunca pagarán. Al contrario, no, aquí no hemos hablado en contra del presidente, no hemos hablado en contra de López Obrador. Efectivamente estamos a favor de que se les cobre los impuestos a los empresarios, pero incluso nosotros vamos más allá. Si los empresarios no pagan impuestos, no pagan para subsidiar la crisis por la emergencia sanitaria, nosotros optaríamos porque se nacionalizara y se expropiara a los grandes empresarios, que son un puñado de parásitos que no generan ninguna actividad productiva en la propia actividad, en la actualidad. No hemos hablado aquí en contra de López Obrador, estamos hablando de los mártires de Chicago, y haciéndole honor a los mártires de Chicago, creo que deberíamos de levantar la demanda de aquella empresa que no pague impuestos, que despida a trabajadores durante la pandemia o viole los derechos laborales. El gobierno federal tendría que expropiar a estas empresas. Bueno, pues son los comentarios, compañeros. Terminamos la transmisión del día de hoy. A las 8 de la noche tendremos una charla sobre el marxismo y los sindicatos. A la 1 de la tarde tendremos la transmisión de la película La Huelga de Einstein. Y a las 6 de la tarde tendremos la transmisión de la película La clase obrera va al paraíso. Los invitamos a continuar con las transmisiones el día de hoy, y que estén al pendiente de nuestras propias actividades. El día lunes tenemos una charla sobre la ofensiva empresarial contra el gobierno federal, cómo responder, cuál es la propia alternativa. Los invitamos los invitamos a seguir con nuestras propias actividades. El día de mañana daremos inicio a un seminario en línea de la mujer y el socialismo, donde tocaremos diversos temas. Y el día miércoles 6 iniciaremos un seminario sobre los orígenes de la izquierda, el comunismo y la revolución en nuestro país, donde hablaremos de diversos aspectos históricos sobre la izquierda, a nivel general. Yo concluiré el video con una parte del discurso de uno de los mártires más consecuentes, de los mártires de Chicago, dado frente al propio juez August Spice, que lo acusaban de haber promovido la organización de la propia clase trabajadora, y nunca lo negó. Él incluso aceptó la organización de la huelga en Chicago en 1886, y creo que debemos de poner en alto su propia valentía y su propio arrojo en la lucha de la clase trabajadora. Dice: este veredicto lanzado contra nosotros es el anatema de las clases ricas sobre sus expoliadas víctimas, el inmenso ejército asalariados. Pero si creéis que ahorcándonos podéis contener el movimiento obrero, ese movimiento constante en que se agitan millones de hombres que viven en la miseria, los esclavos del salario, si esperáis salvaros y lo creéis, ahorcadnos. Aquí os halláis sobre un volcán, y allá y acullá, y debajo y un lado y en todas partes surge la revolución. Es un fuego subterráneo que todo lo mina. Hemos explicado al pueblo sus condiciones y las relaciones sociales. Lo hemos hecho ver
Le hemos hecho ver los fenómenos sociales y las circunstancias y las leyes bajo las cuales se desenvuelven por medio de la investigación científica. Hemos probado hasta la saciedad que el sistema de salario es la causa de todas las inequidades, inequidades tan monstruosas que claman al cielo. Nosotros hemos dicho además que el sistema del salario, como forma específica de desenvolvimiento social, habría de dejar paso por necesidad lógica a formas más elevadas de civilización. Que dicho sistema preparaba el camino y favorecía el sistema de un sistema llamado socialismo. Que tal o cual teoría, tal o cual diseño de mejoramiento futuro no eran materia de elección, sino de necesidad histórica. Y que para nosotros la tendencia del progreso era la de una sociedad de los soberanos en que la libertad y la igualdad económica de todos produciría un equilibrio estable con base y condición de la orden natural. Con esa frase nos despedimos y los invitamos a continuar el legado de los mártires de Chicago. Ahora más que nunca, la lucha por el socialismo contra este sistema que nos condena al hambre, a la explotación, que no asegura incluso la salud y la vida de millones de personas actualmente, está condenado. La lucha continúa y los invitamos a continuar esta lucha por construir la izquierda socialista en México y construir la corriente marxista internacional a nivel mundial. Muchas gracias y nos vemos en las próximas actividades.